Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Son las 7 de la tarde con 28 minutos en la Ciudad de México. Las 6:28 en Hermosillo. Buenas tardes, noches. ¿En qué andamos, Víctor? En todo lo que sea, a poder servir en algo, ayudar en algo. Y lo que se pueda hacer, ahí vamos. Ahorita pues, estaba leyendo un rato y he estado aprendiendo algunas cosas bien interesantes. Ahorita te platico. ¿Tú en qué andas? Pues estamos en la recta final del curso de mediación. El día de ayer, sábado en la mañana, platicamos de la importancia de la mediación para la vida diaria. Fue una charla gratuita que estuvimos compartiendo con varias personas que se conectaron. 1 hora 40 más o menos duró, con buenas participaciones. Y pues ya preparándonos porque el próximo sábado 24 a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, empezamos el curso intensivo de mediación y negociación. Entonces estamos ahorita en esta etapa. Muy bien. Yo estuve ahí en la plática que se tuvo. Estoy armando para el mensaje de difusión concreto. Yo estuve en el curso, estuve muy en la plática y estuvo muy interesante porque hubo participaciones muy importantes, ¿no? Incluso una de las personas, una señora que participó, pues expuso su caso abiertamente, una cuestión grave, pero que pasa muchísimo y pasa en muchos lados. Y ahí viene a colación algo muy importante, Juan Manuel, mira, y que ocurre mucho cuando ahí me dicen mediación, ¿sí? Como que el ideario que yo tengo, lo que tengo en la mente es que como que las dos partes tuvieran ganas de mediar, ¿no? Y obviamente, pues, si no se da la mediación, pues se escala, pero ¿cómo llevar a que la gente quiera mediar? O sea, yo quiero y mi contraparte no. ¿Cómo lograr que vean los beneficios de esto? Bueno, mira, una forma de hacerlo es a través de amigos, amistades o conocidos mutuos. O sea, alguien que vaya con el otro, que no quiere sentarse a platicar para resolver un conflicto, y que le diga, oye, sería importante que te sentaras con fulano, traen un problema, traen un conflicto, para que lo resuelvan de una vez. O sea, a través de una persona que pueda ser apreciada por la contraparte. Ese es un camino. Otro camino es que directamente el interesado le diga al otro, oye, hay que sentarnos y platicar, no, pues que no tengo nada que hablar contigo. Bueno, ¿por qué no le pedimos a X o Y, a algún experto que
que nos ayude a buscar las coincidencias, ¿no? Esa es otra forma. Otra manera es que se vea a un experto para juntar las partes. Hay técnicas o hay personas que se dedican únicamente a sentar a las partes, no a mediar, sino a sentar. Pueden ser mediadores también, pero aplican técnicas para poder unir a las partes. ¿Sí? Hay diferentes formas, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú de esto? Mira, a mí me gusta negociar y me gusta mediar. Y creo que la mejor forma de llevar las cosas, sobre todo para cosas sanas, productivas, constructivas, ¿no? Es esta manera de mediar y negociar. Entonces, son procesos en los que se van poniendo bases para que la otra persona primero exponga cuál es su interés, ¿no? Y una vez que está expuesto su interés, pues entonces se puede empezar a observar si se cruza o no con el interés de algún otro, ¿no? O de algunos de los otros, porque pueden ser varios. El tema está porque a ver, sácame de una duda. El tema fundamental de la mediación y la negociación, pues entonces es el cumplimiento de los acuerdos, porque ¿de qué sirve sentarse si no se le va a dar seguimiento y continuidad a lo que se quede? ¿O estoy equivocado? No, sí, definitivamente. Obviamente se tiene que buscar la manera de que los acuerdos se cumplan, ¿no? Hay acuerdos que simplemente con que se dé la palabra de que se van a cumplir, se cumplen, ¿no? Hay acuerdos en que hay que ponerlos por escrito para que haya una cierta formalidad. Hay ocasiones en que ni de manera verbal ni de manera escrita una persona cumple, ¿sí? Y no cumple, pues puede ser por varias razones. Una es porque es una persona que no tiene palabra y que no le importa poder quedar en algo y luego desdecirse en los hechos. ¿Sí? No lo hace. Otra manera es porque en realidad los acuerdos no le satisfacieron. ¿Sí? ¿Sí? No quedó conforme y ya acordó nomás por salir del paso. ¿Sí? Entonces, un mediador tiene que valorar todas esas situaciones y buscar la manera de que acuerdo que se tome, acuerdo que se cumpla. Y una manera es de que efectivamente sea un acuerdo de mutuo beneficio, porque si es un acuerdo que al calor de la discusión, de la mediación se toma a sabiendas de que es muy favorable a una parte y desfavorable a la otra, pues es un acuerdo que lleva la más alta probabilidad de que no se cumpla. Es el punto, ¿no? En tu experiencia, sabemos que un acuerdo no cumplido pues afecta a las partes, no se avanza, etcétera. Pero, ¿cómo afecta eso a la sociedad en su conjunto? O sea, porque puedes decir, es entre nosotros dos, no pasa nada, ¿no? O es entre nosotros 10, el tema de los hermanos que nos comentaban, no pasa nada, pero, bueno, a menos de que tú me dijeras que no, pero yo creo que sí pasa. Y en tu experiencia, ¿qué tan nocivo es para el tema social? Bueno, depende del conflicto, depende del tema. El solo hecho de que la gente no nos cumplamos entre nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué tan nocivo es para el tema social? Depende del conflicto, o sea, depende. O sea, por ejemplo, mira, te voy a poner dos extremos. Por ejemplo, en una familia, en una familia también se negocia, se acuerda, a veces hay mediación entre, por ejemplo, uno de los papás, el papá o la mamá, con relación a un conflicto entre hermanos, ¿sí? Y si no se cumple, pues afecta a esa familia, ¿sí? A esa familia nada más le afecta. Pero
un conflicto político, por ejemplo. Un conflicto político, el no cumplimiento afecta fuertemente a la comunidad en donde ese conflicto tiene que ver, que puede ser un municipio, puede ser un estado o el país mismo. ¿Sí? Hace tiempo hubo un acuerdo, fue en la época del presidente Fox, en donde el PRI, por una parte, el PRI, el PAN y el gobierno acordaron algo para cumplir, para votarlo en la Cámara, ¿sí? Para votarlo en la Cámara. Algo que el PRI logró del gobierno, o sea, que el gobierno iba a hacer una determinada política pública. Y a cambio de eso, el PRI aceptaba que se subiera el IVA, que se incrementara el IVA. El planteamiento del presidente Fox era que el impuesto más benéfico para un país sea para el contribuyente y sea para las arcas públicas, es el IVA. Porque decía el presidente Fox que ese era el impuesto más progresivo que existe, ¿sí? Es decir, familias de escasos recursos pagan menos IVA y familias de grandes recursos pagan más IVA. Entonces decía el presidente... O sea, el consumo. Exactamente, es el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces, si una familia compra productos grabados con IVA por el orden de los 5,000 pesos al mes, pues paga un IVA de 800 pesos. ¿Sí? Y si una familia compra productos grabados por el IVA alrededor de 50,000 pesos, paga 8,000 pesos de impuesto. Entonces no le falta razón, pero es un impuesto muy impopular, porque a veces la percepción del contribuyente no es muy certera, ¿eh? ¿Sí? No, pues están, o sea, pero bueno, ya sería cuestión de ver ahí en un momento dado un buen plan de fiscal, de tal manera de poder reducir fuertemente otros impuestos y grabar esos. ¿Sí? Por ejemplo, en México el impuesto sobre las rentas es elevadísimo. Bueno, una persona hace un contrato de compraventa y lo graban con el 30%, con el 33%. Si una persona vende su casa en 1,000,000 de pesos, pues tiene que pagar el 33%, 300,000 pesos. O sea, es una locura. O sea, así está la cosa. En fin, el impuesto al trabajo también es muy fuerte. Entonces, ahí hacer balance. El punto es de que el presidente Fox y el PAN convencieron al PRI de que votara por el incremento y a cambio le iban a dar algo al PRI en términos legislativos, una cosa de esas. Bueno, pero para asegurarse que se iba a cumplir, se firmó. Lo firmó Beatriz Paredes por parte del PRI, lo firmó, no me acuerdo quién, de parte del PAN, lo firmó del gobierno. El Bester Gordillo, creo que el Bester Gordillo estaba también en la negociación, era la líder de los diputados, del PRI, etcétera, etcétera. Y pocas semanas antes de que se concretara, se filtró el documento. Se dio el documento a los medios de difusión masiva, a los periódicos de aquel tiempo, las revistas, donde se veía que el PRI estaba acordando aumentar el IVA y hasta yo Troya. Entonces, a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué conviene más? ¿Qué conviene más? ¿Firmar el acuerdo o no firmar? Un acuerdo de mediación o de negociación. Yo les digo, depende. Depende de los actores, depende de las circunstancias, depende del tema. Lo que conviene más es cumplir. Hay acuerdos no firmados que se cumplen 100%. Hay acuerdos no firmados que no se cumplen.
Los que se hacen con nosotros se cumplen al 100% que no estén firmados. Y hay acuerdos firmados que se cumplen y hay acuerdos firmados que no se cumplen. Y siempre les pongo este ejemplo. Entonces, varía. Entonces, y el impacto ante la sociedad es dependiendo del conflicto mismo. Ya puedes platicar el chismecito que platicaste ahí de que alguien filtró información, la parte del que no quieren que se haga el acuerdo y eso, ¿ya lo puedes platicar completo o no? Lo puedo platicar, pero como es un asunto del despacho, sin nombres y apellidos. A ver, a ver, a ver. Y no, mira, el despacho está llevando a cabo un proceso de mediación y negociación de manera simultánea. Por eso nuestro lema es soluciones jurídicas y mediación. ¿Sí? Bueno, es una mediación política. Es una mediación política que se combina con negociación. ¿Sí? El punto es que después de varias jornadas de mediación y varias jornadas de negociación, se llega a un documento que pudiéramos considerar borrador inicial. ¿Sí? Una de las partes se la transmite al mediador para que ese mediador se la haga ver a la otra parte. Ok. La encomienda de que no lo circule, ni siquiera en la gente cercana a él, que ya había habido una situación de filtración. La filtración consistió en que uno de los actores del grupo A, vamos a decir, le dijo a personas involucradas en el grupo B que no están sentados a la mesa y que no estaban informados de manera directa de eso, lo que estaba pasando. Le digo, oye, te están negociando, mira, se han estado reuniendo así, 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 así. Y bueno, la otra parte pues lo negó, dijo, no es cierto, no es cierto. Bueno, pero cuando sale el documento, el mediador le pide a la parte B, ¿sí? Que estaba llevando el proceso, que no lo fuera a entregar. Porque no es lo mismo que te digan, oye, están haciendo eso. Que ya está en documento, ya es otra cosa. Bueno, pues incumplió, se lo pasó a la misma persona que había filtrado oralmente el tema, y de inmediato se lo pasó a una de la contraparte. Y estalló Troya. Estalló Troya en la idea de sabotear. ¿En qué va el asunto? Que ya los negociadores del grupo A tuvieron que aceptar ante sus congéneres, hacer un acuerdo político, una negociación política, pues hay muchos actores, muchos no están sentados a la mesa directamente, pero pueden ser afectados o beneficiados con el acuerdo. Y les digo, pues sí, pasó esto y esto, y ya explicó, y aquí está el documento. Entonces se acordó que se iba a ir hoy en la mañana con la contraparte, ya otros actores, ¿sí? Con la contraparte, pero llevaron un documento mucho más duro en contra del grupo B que el que había filtrado. O sea, mucho más, menos benéfico para el otro grupo. Y no, pues duró 3 minutos la reunión. Fueron 3 de un lado y 2 del otro. Duró 3 minutos, no, pues esta es una vacilada, no, pues valoren, bueno, pues se lo vamos a llevar a los compañeros. Pero si ya de entrada los negociadores estaban diciendo que era una vacilada, pues ya te imaginas cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, ya más o menos la operación cicatriz en el grupo A ya se llevó, ya más o menos se acomodaron, pero sí queda ahí la cosa media tambaleándose, y es la razón que no se cumplió. Ahí está una consecuencia de lo que estás preguntando, una consecuencia de qué pasa cuando una de las partes pues incumple. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Yo te voy a decir algo. A ver, un intermedio ahí para que digas algo. O esta. Ahora vienes tú, bien. ¿Cómo te gusta? Te voy a decir, yo difiero contigo. Yo creo que un incumplimiento de un acuerdo, así sea,
entre el papá y un hijo, la mamá y una hija, el papá y una hija, afecta a la sociedad en su conjunto. A ver, explícame. No, no directamente como lo hace este tema del IVA, ¿no? Por ejemplo, que ya es un tema directo, inmediato, ¿no? De afectación. Pero el hecho de que haya una plática entre dos personas, una mamá y un papá, ¿no? Y que una de las partes incumpla, indirectamente afecta en todos lados. ¿Sí? Le afecta a los hijos, porque de muchas maneras trastornas el entorno del niño, por ejemplo, o de la niña, por ejemplo, se da cuenta de que esa es la manera, es un ejemplo que le estás dando a la niña y al niño. Y entonces llegan a ser políticos y filtran documentos, porque creen que es normal, ¿no? O sea, una mala acción, estas acciones, esta descomposición que hay en México, y se ha venido dando de muchos años, y una gran parte de la sociedad se ha venido, o sea, se ha estado desintegrando por falta de un verdadero plan, una verdadera estrategia, un camino hacia dónde generar desarrollo, tanto individual, y eso se refleja en lo estatal. Por eso es tan importante que ahorita en la coyuntura actual que se tiene, se sienten bases, se pongan reglas y se avance en ese sentido. Hace poquito, ahorita estaba viendo ahí una nota del Universal fuertísima, donde señalan que las posiciones de poder que tiene Morena ahorita, sobre todo en el ámbito legislativo, en específico la de los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, le está afectando al movimiento, le está afectando a las personas, pero entonces, en ese caso, bajo tu lógica, sería nada más le afecta a la gente de Morena, y no, la afecta al entorno completo, ¿sí? Y el entorno completo tiene que ver no nada más con personas que son o se dedican a ese nivel a la política, a los que ven esa forma de actuar. México, para que se desarrolle, para que llevemos a cabo este siguiente paso que se está dando, necesitamos ir poniendo bases claras, ir poniendo reglas de cómo va a ser la atención, de qué sociedad queremos, qué les vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuál es la manera de conducirse hacia adelante, porque la sociedad se crea, las reglas se crean, las conductas se van direccionando en diferentes estadios de la historia de la humanidad. Pues, las reglas son diferentes y hay cosas que afectan a la sociedad y hay cosas que no. Las cosas que afectan a la sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo para que no sucedan y direccionar con base en información fidedigna, con base en realmente querer crear algo nuevo. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Bueno, el pacto social va desde lo general que es en el tema legislativo hasta lo particular. Y estas acciones particulares, si no son atendidas al momento, se convierten en patrones, se convierten en formas de conducta y entonces se va afectando esa mala conducta, esa conducta antisocial, que es el no poder llevar un plan certero de seguimiento, etcétera, se termina convirtiendo en un entorno nocivo y eso multiplícalo.
Sí, no, fíjate que tienes razón, ¿eh? O sea, así, al final de cuentas es una semillita que puede ir creciendo. Fíjate, en una de las negociaciones, en una de las charlas de la mediación ahí, este, dos de los participantes del grupo A y del grupo B comentaron algo de sus respectivos abuelos. Y uno de ellos, o sea, estaban diciendo, a ver, o sea, se tiene que repartir algo en esta negociación. Tiene que repartir algo. Vamos a hablar de un pastel. ¿Sí? Vamos a suponer que el paquete que se está negociando políticamente es un pastel. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que se trataba de ver es qué le tocaba al grupo A y qué le tocaba al grupo B. Ese es el punto central. ¿Qué le toca al grupo A y qué le toca al grupo B de esta situación política? ¿Ok? Entonces uno de los participantes del grupo A dice, fíjate, mi abuelo dice, cuando había un pastel, decía, a ver, tú parte, ¿sí? Y tú, el otro, reparte. ¿Sí? Y eso dijo... Te amarran las manos. Sí, o sea, tú divide. Parto justamente porque el que va a repartir es el otro. Exacto. Y el otro dijo, no, dijo, mi abuelo decía, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Y lo que alguien dijo ahí, bueno, hay de abuelos a abuelos. Entonces, fíjate, eso, ¿qué enseñanza deja? O sea, ¿cómo está viendo el participante del grupo A el tema? ¿Y cómo está viendo el participante del grupo B el tema? El grupo a mí me da la idea de ser más equitativo. Y el grupo del grupo B es hacer gandalla. Agandallarse. Oye, ¿pero qué gana? O sea, porque algo tienen que ganar reventando la mesa, filtrando la Es que información. supone que se va a quedar con todo. Eso es lo que gana. Sí, gente atascada. ¿Por qué son así? Supone Qué que se bruto, que supone. no en política, oye, de Y plano. yo lo que digo es que aquel que va por todo o nada, generalmente se queda sin nada. Y mira, y es que aunque vayas por todo y te quedes con todo, ¿qué tanto es el beneficio? ¿Sí? Ahora, Y más en política, donde necesitas de todos y de todas, o sea, es, pues, ay, mezclando las cosas, hay un libro a ver, ajá. que se llama Mis antepasados me duelen. Y es un planteamiento de constelaciones familiares que se remontan a la segunda, tercera, cuarta o quinta generación hacia atrás. Y este planteamiento que es de medicina alternativa lo desarrolló mucho Alejandro Jodorowsky con la psicomagia y otros, muchos otros. Sostiene que muchas de las cosas que le pasan a una persona actual tiene que ver con las generaciones anteriores. A veces con su papá, con su abuelo, con su bisabuelo, con su tatarabuelo. ¿Sí? Incluso en ese libro vienen varios ejemplos. Había una muchachita que padecía mucho de asma y nadie se la podía aliviar. ¿Sí? Y nadie, y médicos y todo, y en cierta época del año le atacaba el asma con más fuerza que en otras. Bueno, con la psicomagia, o sea, haciendo esas técnicas, empezaron a hurgar en los antepasados de esa niña. ¿Sí? Y encontraron que un abuelo había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Órale. Y nadie hablaba de esa muerte porque había sido algo tan doloroso en la familia que no se habla. Normalmente en las familias
de los hechos dolorosos no se habla. No se habla. Y eso hace que ese hecho doloroso repercuta con mayor fuerza en alguno de los integrantes de esta generación o de la que viene o de la que viene. Entonces, alguien que sabía la historia contó que ese abuelo, que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, había muerto de asfixia por una bomba lacrimógena, ¿sí? Que creo que había estado en un campo de concentración, ¿sí? En donde con gases se habían matado y murió de asfixia. Y eso estaba repercutiendo en la niña. Y encontraron que la época en la que más se le recrudecía a la niña el asma, la dificultad para respirar, era por las fechas en que el abuelo había muerto de asfixia. Qué curioso. Entonces, traer ese fantasma, porque es un fantasma, traerlo a la luz fue la cura. Fíjate qué curioso, y porque dentro de los conflictos, el sacar a la luz las resistencias, eso arregla cosas, ¿eh? O sea, fíjate que mucha gente, y eso es algo que yo he ido viendo, como sabes, yo ya me inscribí al curso y lo voy a tomar, ¿no? Pero de manera natural, yo me he dado cuenta, de que un generador de conflictos lo hace desde la sombra. Y te la hacen terrible cuando los expones. Uta, ¿por qué dices? No, tú porque estás haciendo conflictos, cabrón. Hemos normalizado tanto que las personas que le hacen daño a la sociedad se establezcan y sea su retórica la que prevalezca, que se ha logrado tener lo que se tiene. Debemos de normalizar el decir las cosas en el momento que las tenemos que decir. Esto está bien, esto está mal, ¿no? Y entonces vas generando una inercia de acuerdos a la luz, porque además, fíjate que, digo, espero ser entendido en el contexto y la dimensión que lo estoy diciendo, pero me han tocado personas, Juan Manuel, que pareciera que la única manera que ven de cumplir acuerdos o donde se cumplen acuerdos son en negocios chuecos. Cuando exiges el cumplimiento de un acuerdo, oye, ¿qué te crees, mafioso? Oye, ¿en qué mundo estamos viviendo donde quienes cumplen acuerdos son quienes andan en cosas chuecas? Oye, hay un refrán, hay un adagio que dice, deudas de juego son deudas de honor. En el juego. O sea, en el juego. Pues con más razón en algo que le hace bien a la sociedad deberíamos de poner por delante, ¿no? Por ejemplo, los espartanos, ¿cuál era su prioridad dentro de su entorno social? La guerra, y quería que los niños, los jóvenes, fueran aptos para la guerra. Y si la guerra era la prioridad, ¿cuál era el plan de desarrollo en Esparta? ¿Cuál era el plan nacional? ¿Y el desarrollo físico, la destreza, pues todo la perfección anatómica? Claro, todo iba encaminado y ponían sobre todas las cosas lo que les garantizaba lo que ellos creían que estaba bien. Bueno. Y tú sabes, Víctor, que había una práctica espartana que cuando nacía un niño lo revisaban. Y si veían que no era apto para la guerra, lo arrojaban en una montaña, desde una montaña, desde un barranco lo arrojaban. Okay. Y en la película, ¿cómo se llama? Espartano se llama la película.
Esparta. Esparta. Es una película en donde un contrahecho que no le permiten 300. 300. 300, es A ver, buenísima esa ¿te acuerdas de esa película. escena? A Sí, cómo ver, no. platícala. Que la mamá lo salva, Sí, sí, ¿no? O sea, pero hay una escena donde el general, el comandante, le explica a ese contrahecho por ¿por qué. qué? Ajá. ¿Cuál es? Y tiene que ver con la protección del grupo, ¿sí? Si hay alguien que no cumpla con las características para poderse cubrir completamente, se expone a todo el grupo, no a él solo. Entonces priorizan la vida en sociedad, que para empezar, pues vivimos en sociedad, es lógico priorizarla. Con esto, Juan Manuel, no estamos diciendo que esos valores tengan que estar en México, pero nos tenemos que poner de acuerdo en México sobre de qué valores se van a cimentar la interacción hacia adelante para poderle dar seguimiento. ¿Cómo creció China? ¿Te A dejó? ver, Norma Julia dice, hola, buenas tardes. Eso que están diciendo, hace tiempo vi una película turca, nada más que no recuerdo el nombre de la película, y se trata de eso, de los antepasados. A ver, Norma Julia, no será una serie, no película, sino una serie, porque si es la serie, entonces yo también la vi, ¿sí? Y a ver si te acuerdas, Norma Julia, en esa serie, cada nuevo capítulo, ¿sí? Presentaban una escena del pasado, de hacía 30 años, de hacía 20 años de cuando había nacido, ¿sí? De cuando había nacido la persona y de ahí, de ahí se ubicaba, ¿no? Ahorita a ver si nos acordamos del nombre de esa serie, que tenía, y luego se hacía esa especie de psicomagia, esa técnica en donde había personas de aquel terapeuta, había personas que asumían roles de los familiares de la persona que tenía el conflicto, ¿no? A ver si nos acordamos ahorita. Bueno, y luego acá hay otro comentario de la maestra Marta Cristina Medina Río, dice, me están recordando a mi madre con eso de que el que parte comparte, se lleva la mejor parte. Es cierto. A ver, maestra, si nos quiere comentar más, ¿sí? Si nos quiere comentar más. Y aquí a Norma Julia se le dejó esta pregunta, que era lo que planteaban en la película, ¿sí? Bueno, pues bueno, está bien. ¿Qué más, Víctor? ¿Qué más? Bueno, Mira, pues les quiero compartir, si te parece, les quiero compartir un video promocional que graba, un reel, le dicen ahora, que grabamos relacionado con el curso, ¿te parece? A ver, vamos a ver. Duro, pero cierto. Te siguen pagando menos porque no sabes negociar. Y no es porque no sepas hacer tu trabajo, es porque no sabes cobrarlo. No sabes comunicar lo que en realidad vale. No sabes defender tus finanzas. No sabes cerrar acuerdos que te beneficien. Inscríbete al curso intensivo de mediación y negociación y aprende cómo ganar y a incrementar tus finanzas. Regístrate o sigue perdiendo dinero. Manuel, ¿cómo ubicar cuándo escalar un conflicto y cuándo retirarse mejor? Mira, hay un refrán, un dicho popular, que dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia. Dice Norma Julia, sí, era una serie. Pero aquí un pajarito me dijo, era mi otra yo. ¿Será esa, Norma Julia? Mi otra yo. A ver si es. Te digo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo les digo, a río revuelto, los pescadores se pueden ahogar. Entonces, hay personas que ganan con el conflicto, pero en ese conflicto
también les puede ir mal, pueden perecer. Hay una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama Madre Coraje y sus hijos. Bertolt Brecht la escribe en unas cuantas semanas en plena Segunda Guerra Mundial. La ambienta en la guerra de las Rosas, en la guerra de 30 años entre Inglaterra y Francia. Y la trama es, el personaje central es Madre Coraje, una mamá que tiene hijos. Y esta señora, que es una alegoría de los grandes vendedores de armas, los que sacan ventaja de la guerra, esta alegoría es, la Madre Coraje se dedica al comercio en plena guerra y gana mucho, pero en ese camino le matan a los hijos. Okay. Le matan a un hijo y ella sigue en la guerra, sigue vendiendo. Le matan a una hija y sigue igual. ¿Sí? Entonces. Hay una película buenísima que es el tema de cómo ganan algunas personas con la guerra. Bueno, pierden muchísimas. O sea, todas pierden, todas se matan y ganan los que venden armas. O sea, ganan quienes ni siquiera están en el conflicto, ¿no? Administran el conflicto. Se llama El Señor de la Guerra con Nicolas Cage. Si lo quieren ver, es buenísima. Es un contrabandista de armas, ¿no? Es buenísima, sí, es un contrabandista y en la película Lo que el viento se llevó, el personaje de Clark Gable a eso se dedica. Ok. Y le vende a los dos bandos. Sí, acá igual les venden a los dos bandos, o sea, no les interesa. ¿No? En la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿sí? Llegaban los cargamentos de armas y enviados de los dos bandos, ¿sí? O sea, eran iraquíes de los dos bandos, pero uno de esos bandos lo apoyaba Estados Unidos y el otro bando era el de Saddam Hussein. Llegaban los aviones cargados de armas y llegaban los enviados de ambas partes a recoger la mercancía que los dos le habían comprado al mismo proveedor. Y acá en la guerra no en la guerra, en la revolución sandinista contra Somoza y en El Salvador ocurría lo mismo. Llegaban los aviones cargados de armas y a los dos bandos, a los guerrilleros y al gobierno, ¿sí? Entonces son los que ganan el conflicto. Bueno, fíjate que en la semana, te digo, vi a Víctor Romo, que ahí, pues con Víctor Romo es siempre interesante platicar, es un tipo con proyecto, con buena visión, siempre está atendiendo la parte que en todos lados, pero en específico con sistema y con método en la zona que le toca. Él es diputado por el Distrito 5 de la Ciudad de México, que es una parte de Miguel Hidalgo y una parte de Azcapotzalco, ¿no? Y se están haciendo ahí cosas muy interesantes en Azcapotzalco con la alcaldesa Nancy Núñez, que bajó creo que del lugar 15 que estaba en deporte, la alcaldía la bajó al número 3. Están haciendo cosas muy, muy interesantes. Entonces fue muy, muy, muy fructífera y bueno, la plática, digo, con Víctor siempre es bueno echar una platicada. Y además, también tuve la oportunidad de saludar a un muy buen amigo, que también le mando saludos a Víctor Romo, le mando saludos a Alejandro Marín, que es el secretario de la sección 7 del sindicato, el secretario general de la... Y aparte tiene una cartera, no me acuerdo exactamente cuál es, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Pues Alejandro Marín es excepcional atendiendo a la base trabajadora, se mete duro, saca agenda, se tiene una agenda interesante y hay una defensa hacia los trabajadores de la Secretaría General, cosa que no todas las secciones sindicales lo hacen, o sea, y menos con esa fuerza donde realmente se preocupan por la base trabajadora. Ahí es bien importante que para la mayoría de las situaciones que se dan dentro de la organización,
se dé el curso de mediación y negociación enfocado a las organizaciones sindicales, porque eso, un buen método para poder caminar dentro del proyecto o el objetivo que tenga uno como individuo o como organismo para que florezca, es tener estas herramientas, Juan Manuel. Así es. Oye, aquí otro comentario de la maestra Marta Cristina, dice, qué delicia escucharlos, muchas gracias, maestra. Espero que todos digan lo mismo. A los dos me encanta verlos, he estado un poquito distanciada porque yo también ando con unas cositas por acá, pero es un placer estarlos viendo ahorita, les mando un abrazo. Muchas gracias, maestra, muy, muy, muy amable. Igual bueno, sí. Mira, Marta Julia. Norma Julia. Norma Julia, perdón. ¿Qué dice hace mucho que la vi, pero recuerdo que fueron con una persona a un pueblo y ahí descubrieron muchas cosas de sus antepasados y sí, se llama Mi Otra Yo. Me pareció muy interesante. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Manuel, mira, yo les quiero comentar algo muy importante. Esta situación que se está dando ahorita con lo que se está realizando de acercar la mediación y la negociación. Buenas noches, Armando. Es un gusto que andes por aquí. Saludos. Aprovechenlo. O sea, aprovechenlo de una vez, porque va a ir creciendo este tema y se va a ir desarrollando. Y tiene mucho que ver con el entorno comunitario también de cómo se resuelven cosas en tu comunidad, ¿no? Bueno, ya todo eso tú lo has explicado en los cursos. Cuando quieran, también con mucho gusto lo vemos. Yo ya estoy en la posición de volver a estar atendiendo conflictos o situaciones dentro de los diferentes círculos sociales que hay aquí en la Ciudad de México para poderle dar seguimiento a las diferentes gestiones. La plataforma ya está. La plataforma es la página de internet, que hay que agendarnos, Juan Manuel, para presentarla, ¿no? Más o menos cuál es la forma ahí. Lo que se está haciendo ahorita es cableado, pero eso no impide. O sea, ya ahorita ya estamos listos. A quienes me conocen y que estuvieron en el proceso anterior de todo lo que se hizo, les agradezco mucho el esperarme, ¿no? A que pudiéramos desarrollar esto, Juan Manuel. Ya está desarrollado, ya lo que hacen falta son cosas que se hacen caminando, no pasa nada. Llámenme, saben que lo que aceptamos como compromiso, como tarea, sale y sale bien, porque sabemos mediar y negociar, y ahora que tenemos a la fuente aquí, que vamos a tener el cursito el 24, ufa, marufa, nos va a ir muy bien a todas y a todos. Muy bien, pues en esto andamos y nos vemos el próximo viernes para comentarles qué pasó en la semana. Por lo pronto, lo que viene para esta semana, pues ya lo dijimos, se termina ya del cableado que dice Víctor de la página, preparar ya a fondo el curso, quizá pues transmitir, compartir algunos videitos, algunos reels en las redes sociales e invitar para que se inscriban. Va a ser el curso, van a ser 5 sesiones, 4 sesiones de 2 horas y media, sábado y domingo 24 y 25, 31 y día primero, y sábado, esos son de 2 horas y media, y el sábado 7 de junio es de práctica fundamentalmente. Y algo que les quiero comentar, adicionalmente al curso, una vez concluyendo el curso, va a seguir habiendo asesoría vía WhatsApp, ¿sí? Para que presente sus casos reales y que lo que podamos apoyar. Entonces, ahí estamos, a sus órdenes, Despacho Vela y Asociados, ahí están las redes sociales, Soluciones Jurídicas y Mediación, ¿sí? Con mucho aprecio. Gracias por estar con nosotros. También dentro del curso, nada más para ponerlo sobre la mesa,
a la hora de que sea práctico se van a establecer una metodología para poder utilizar la inteligencia artificial en la organización y el seguimiento de las cosas que se den en el medio de la mediación y la negociación, pero lo vamos platicando. Muy bien. Nos vemos en el curso. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Que estén bien. Y de salida, a ver, aunque generalmente se pone esto a la entrada, también nosotros la ponemos de salida. ¿Sí? Buenas noches.